Bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Como siempre, es un programa de peso para un público que piensa. Muchos temas, algunos de ellos pueden dar que pensar. Luis, antes de que iniciemos, vamos a usar recibo del envío del libro de Luis Acosta Moreta, La Casa de Balaguer, Máximo Gómez 25, Sí. parte atrás. Ya dijimos el lunes que él fue hombre de la casa de Balaguer, de confianza. Bastante. Y por algunos capítulos que he visto así un vistazo, parece que es un libro muy interesante y que él hace revelaciones importantes. Debe Ahora serlo. que se escribe mucho de Balaguer. Exacto. Anteriormente Te mandaron saludos, yo fui a la puesta en circulación. Ah, ok. Muchas gracias. Mira, yo recuerdo que lo referiste aquí, pero no lo tuve pendiente, que debí. ¿Dónde fue, por cierto? En la Plaza Joaquín Balaguer. Ahí Bueno, en la plaza, en sí, el ahí en la Mirador. entrada del En el Mirador, Mirador. sí. Tú podías irte casi a pie hasta allá. Ah, caramba, pero bien. Luis Acosta debe, siendo un hombre de la casa, ser testigo de muchas cosas. Sí, parece que sí. De muchas cosas interesantes ahí. Bastante. Pero bien, mira, vamos antes de que entremos realmente en materia, a referirnos a la noticia lamentable en el día de ayer. Se conoció, triste para los fines, fallecimiento del exalcalde, 2 veces alcalde de la capital, Fello Suberví. Por demás fue ministro de Interior y Policía y ministro de Turismo también. La clase política que fue realmente interesante, que le rindió un merecido tributo en el día de ayer, le rindió un tributo, recordación a Fello, y un ser humano bastante agradable, sociable. Pudiera decirse que caía dentro de la categoría de los políticos atípicos. Sí, muy buena persona. Muy buena persona. Agradable. Y yo recuerdo que yo se lo referí varias veces porque nunca lo olvidé, incluso lo escribí. En el gobierno de don Antonio, él era así, no, después fue, creo que fue en el de Jorge Blanco, que fue síndico. Y entonces, cosas de los PRDistas, los empleados del ayuntamiento querían organizar una protesta contra el gobierno, iban a salir y él se le plantó en medio, que vayan a trabajar todo el mundo, creo que. No, claro, no, Fello fue un gran ser humano. Sí, Agradable. Muy agradable, agradable. un caballero. Lo traté realmente. Sí, yo lo Y en el traté, aspecto fuimos buenos político, amigos. fue para los fines un funcionario. Hipólito habló de burócrata, realmente, pero él fue un buen gerente en sentido general, y sobre todo fue gente. Sobre todo eso. ¿Tú me entiendes? Era agradable en el trato. Agradable muy en el sano. trato y demás. Entonces, de ya otro aspecto que cae ya dentro de los linderos políticos, si se quiere, la sorpresiva designación de Magín Díaz, que asume ya la responsabilidad de la política fiscal del gobierno del presidente Abinader. Como ministro de Hacienda. Asume como ministro de Hacienda en sustitución del renunciante Jochi Vicente. Que parece que no estaba muy contento, especial. Hacía un tiempecito ya, inclusive la carta de renuncia está fechada el día 10, y sin embargo se dio a conocer en el día de ayer. Pero él no estaba contento, pero realmente hay que resaltar la buena decisión del presidente de la República de la escogencia de Magín Díaz como ministro de Hacienda. Un economista de mucha calidad, académico, economista, realmente un conocedor, por demás un técnico que se puede calificar. Oí a alguien por ahí que estaba queriendo dar a entender que porque venía del gobierno anterior. Algunos PRMistas están diciendo que pero hay demasiados compañeros capaces. Bueno, pero el tema yo no creo que le carguen los zapatos Pero claro, entonces en el caso de Magín Díaz, en el gobierno de Hipólito desempeñó funciones
importante en el aspecto técnico. Y como asesor. Como asesor de incluso de organismos internacionales, Sí, sí. consultor de organismos internacionales. ¿Sabes que Hipólito ha saludado la designación? Pero claro, él dice, es mi primo, son familia. Pero él fue funcionario en el gobierno de Hipólito. Claro que sí. Pero ya en el área técnica, como técnico, en el gobierno de Hipólito. Y en el gobierno de Danilo Medina fue 2 veces viceministro en áreas importantes, viceministro, a nivel de viceministro. Entonces después fue, en la última etapa, fue el director de impuestos internos, la especie de recaudador por excelencia del gobierno de Danilo Medina. Él es un hombre de un trato afable, trato fácil, realmente comunica muy bien. Eso te iba a decir, es un gran expositor. Un gran expositor, y sobre esa base tenía sus propias posiciones con respecto al manejo de la economía. Inclusive llegó a plantear que la reforma propuesta aquella no debió haberse retirado, que debió habérsele buscado una fórmula, pero fue un crítico realmente de eso. Sí, el crítico aspecto, pero dijo que se le podía cambiar. Pero un técnico muy mesurado, inclusive se veía que hacía observaciones muy puntuales, pero con mucha delicadeza. Y con peso. Con peso, pero que algunos incluso entendían o decían, llegaron a decir, que le daba un trato muy blando, si se quiere, muy suave al gobierno. Pero bueno, esa era su posición, lo hacía con mucha responsabilidad, y probablemente en esta oportunidad el presidente de la República ha encontrado el técnico calificado para esa posición, que casi seguro en su partido no lo encontraba. No lo encontraba. Yo creo que no, es un técnico de mucha calidad, y aquí hay que entender ya que los técnicos de calidad, personas académicos, no son compañeritos de la base. No pueden ser compañeritos de la base, y eso debe ser aplicado, Danilo, también al servicio exterior. Sobre todo. Al servicio exterior. Y más que nada. Y más que nada. Es cierto que una cuota importante, diríamos que quizá la principal cuota, debe ser del partido, de los técnicos y de la gente del partido que ganó el poder. Pero hay una cuota que debe ser siempre preservada, sí, y incluso a nivel de ministerios. Sí, tú sabes que los Estados Unidos tienen por costumbre, para la cuota del partido que gana, solamente un 20%, 80% sigue... No sabía que era tan bajo, sí, pero realmente yo me conformaría con que aunque fuera un 40% que pusieran del partido. Del partido. Al revés, que aunque fuera un 40%, Danilo, es que no ponen casi a nadie. No, te ponen tu contado así con los dedos de la mano y pero te sobran dedos. A mí. Yo en la escuela diplomática he trabajado con muchachitos que hablan 5 idiomas, terminan la maestría con honores y no le consiguen ninguna posición. No le dan ninguna oportunidad. Entonces te ponen a cualquier... salta para atrás, te pone porque es un compañerito en el gobierno que sea y en el tiempo que sea, en el color que sea, porque eso es recurrente. Te voy a decir que ha sido recurrente. Que fue uno de mis desencantos con los PLDistas. Claro, de manera recurrente. Y este gobierno, sin embargo, ha sido la excepción. Primero ha reconocido muchas capacidades, de muchos talentos que encontró allí, y los ha promovido sin necesidad de adherencias políticas. Eso hay que reconocerlo. Así es. En el equipo comandado, en este caso, por el canciller Roberto Álvarez. En eso tuvo mucho que ver José Julio Gómez, que fue en la primera etapa, o hasta hace apenas quizás meses, fue el viceministro para asuntos bilaterales. Y ahora es el embajador en China. Realmente... tuvo mucho que ver con eso del reconocimiento. Algunos se quejan de él, pero de algunas cosas que era muy estricto, que era muy cortante en sus decisiones, pero lamentablemente aquí hay que ser muy rígido en la exigencia del cumplimiento del deber y de las responsabilidades.
Y a todo el que asume esas posiciones, quizás no lo ven con buenos ojos. Buenos ojos. Y eso uno se recuerda inmediatamente, uno piensa en el cardenal López Rodríguez y piensa en muchos otros que se han echado muchas cosas en un momento determinado y después se le termina reconociendo que tenían razón. Nosotros somos testigos de eso. Cuando, tú recuerdas cuando llegó, y yo lo he referido en otras oportunidades, pero las cosas buenas hay que remacharlas. Cuando en un momento determinado que nosotros íbamos a salir del Canal 3, debimos salir, iban a poner a un programa de Chercha ahí. Sí. Y entonces teníamos nuestro espacio ganado en el Canal 13, Telecentro, en ese tiempo que estaba en La Pastel. Y bueno, se presentan varias opciones, Canal 23, Canal 21, incluso el 37 que estaba en ese momento, estaba aquí instalado en estos mismos estudios, o en este local, y el Radio Televisión Dominicana, y bueno, nosotros, y también el caso de Televida, donde finalmente nos fuimos. Sí. Entonces, tú recuerdas en el comentario de que, bueno, entre todas esas opciones, vamos a irnos para Televida, que ahí con el único que tenemos que estar bien es con el cardenal. Después no tenemos que... y yo que en algún momento tuve alguna, ¿cómo diría? No voy a decir desavenencia, pero posiciones. Diferencias. Tampoco, posiciones hasta cierto punto encontradas con el cardenal. Entonces nos dimos cuenta que estando tan cerca de él, no, porque era un hombre agradable hablando con... Agradable, y entonces después de eso, entonces... Y que te decía las cosas sin medias tintas. Claro, entonces después digo, bueno, y ahora con el que hay que estar bien con el cardenal y vemos que cada día tenemos más coincidencia con él. No, estábamos muy bien, echábamos párrafos en la mañana. Y recordemos, él iba siempre a grabar con Miguel Franjul el programa que tenía en Televida. Y bueno, siempre antes del programa, pues tú y yo teníamos el privilegio de conversar un rato con él. Recuerdo un día que me hace la pregunta él, Encarnación, a propósito, ¿cómo está el canal? ¿Cómo está el canal? ¿Cómo estuvo el canal? Entonces yo le dije, señor cardenal, estoy preocupado. Estoy preocupado. Nada más le dije eso sin entrar en detalle. Sí, pero él que entendió. Pero entendió el mensaje. De allá para acá vino el ramplimazo. Rian, cambio de administración. Así es. Pero él me hizo tuvo el privilegio, me hizo la pregunta y yo le dije lo que en pocas palabras. Y de allá. Entonces era un hombre realmente, caramba. Posiciones firmes. Por cierto que Nelson Encarnación le dedica el artículo de hoy en varios digitales donde él hace su columna y se la dedica justamente a ese papel pasivo y a veces dubitativo, yo no quiero decir irresponsable, pero bueno, medio guabinoso y a veces complaciente de la iglesia, del alto clero, del religioso, o jerarquía religiosa, pero justamente poniéndose del lado diríamos, de la posición contraria al interés nacional o al interés de la soberanía del país, de las grandes cosas que son de interés de la República. Y menciona eso, la falta que hace un López Rodríguez, un Mamerto Rivas. ¿Quién más? Él menciona otro también, Mamerto Rivas, el cardenal, no recuerdo, pero mucha otra gente que realmente... bueno, López Rodríguez, Polanco Brito. Pero realmente hubo muchos otros pastores, digo yo, cuando digo pastores puede equivocar, pero bueno, sacerdotes o autoridades de la Iglesia Católica que fijaban su posición siempre del lado del interés nacional. Eso lo plantea Nelson Encarnación en su artículo de hoy, cuánta razón tenía al decirlo.
como tú decías ahorita, o sugerías, algunos PRMistas estarían haciendo bembitas Sí, no, y lo han dicho. por la designación de Magín Díaz. Pero bueno, es que, señor, si a usted no encuentra allí entre los compañeritos, no es verdad que tienen, incluso utilizaste una expresión que yo utilizo parecida en algún momento, yo digo la chancleta, Los zapatos. los zapatos, la chancleta, Sí, no todo compañerito del PRM le carga la chancleta a Magín Díaz, no. que llega a, yo diría, una de la principal, si se quiere, el principal ministerio que tiene que ver con el manejo de los asuntos económicos, no de políticas económicas necesariamente, pero el manejo. Sí. Hay varias agencias que dependen justamente, y más aún en el día de ayer, coincidiendo con su designación, se aprobó la descentralización ya del Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo, que fue adherido o absorbido, si se quiere, asumido por el Ministerio de Hacienda. Pero allí funciona la lotería, impuestos internos, la dirección de aduana, todas esas direcciones, porque en el organigrama, diríamos, en el andamiaje del Estado, las direcciones generales deben estar bajo la sombrilla de un ministerio. De un ministerio. Y entonces es un ministerio sumamente importante y fortalecido ahora con más responsabilidades. Con mucho más responsabilidades. De las que tenía. Y fíjate, Magín no solamente tiene un doctorado en economía, es un hombre que sabe manejar las ideas, plantear las ideas, y las sabe comunicar muy bien, que no es una ventaja que tenga cualquier académico. Que una de las cosas que se atribuye justamente a Jochi Vicente, que cargó solo con el asunto del intento de reforma fiscal que se trató de introducir, y que el presidente, después de la presión popular que hubo, masiva que hubo, de distintos sectores económicos y no económicos y sociales, entonces debió recoger el presidente, que fue, primero, no fue una reforma o proyecto de reforma consensuado debidamente con los distintos sectores, con una parte, y además no se supo defender, no se vendió o defendió o motivó a los distintos sectores. Jochi Vicente se asumió la responsabilidad, pero se echó la cuava encima, pero el hecho de que él no solamente era poco comunicador, poquísimo comunicador, era un hombre de bajo perfil, no asistía, creo que asistió a 2 o 3 programas de televisión. Pocas veces concedía entrevistas. Creo que en 2 ocasiones, y eso lo referían esta mañana en el Despertador, en el Canal 9. Pero gente que cubría La Fuente no le abría mucho el despacho. Esa es una, pero la otra es no asistía a los programas de televisión. No. Era un hombre muy recogido. Entonces eso, como es natural, hizo que no se conociera debidamente. De todas maneras, habían unas falencias que se tenían allí. Habían cosas quizás había cosas que faltaban, pero había otras que sobraban y que iban a perjudicar generalmente a los sectores más sensibles del país y también a otros sectores económicos que, como es natural, a ellos hay que convencerlos muy bien. A veces, si le quitan un pedazo por un lado, entonces ellos lo van a reclamar por el otro. Entonces hay que ver cómo se manejan esas cosas. Pero lo cierto es que todo el mundo le entró a esa reforma. Y Jochi Vicente cargó con la responsabilidad que inclusive en otras circunstancias en vez de renunciar, lo hubiesen quitado antes. Lo hubieran quitado porque el presidente yo decía el día pasado a propósito de la especie de ramplimazo que le mandó a los precandidatos, los aspirantes de su partido, que era una oportunidad para relanzar su gobierno y para, si se quiere, venir dentro de ese intento de relanzamiento con algunas caras nuevas. Bueno, parece que te ha hecho caso porque se rumora eso. Que no necesariamente, pero qué sé yo, a uno le agradó, en sentido general, agradó esta designación. Yo particularmente entiendo que esta designación de Magín viene a oxigenar el gobierno, a oxigenarlo, le da un tubito de oxígeno para que respire. ¿No te diste cuenta del ramplimazo que lanzó Hipólito, así como el que no quiere la cosa? Eso
cuando dijo, bueno, que estaba muy bien con los demás indios. Dice, bueno, porque últimamente yo sé muy poco de las cosas que pasan en Palacio. Y bueno, y mejor que sea así, y no creo que sea que tampoco sea del todo así, porque ahí No, él tiene varios no, ministros y tiene mucha gente claro metida que allí, sí. que por cierto no son los más eficientes. No, no. Ahí, Son los que más críticas ahí reciben, en el caso del ministro de Agricultura, ha recibido muchísimas críticas. El de todos presidente los tipos, de lo ha todos los mantenido de todos sectores. los tipos, y ahí pasado reciente le hicieron una marcha protesta, Oh. refiriéndole una cantidad de cosas. La gente de la cebolla, se dice de que invadieron el país de Sí, productos recientemente sí, sí, de sí. ajo, la gente de los cosecheros. Casi todos los productores se están quejando de que lo están arruinando. Claro, entonces no son necesariamente la gente puesta por él allí, que muchos de ellos bueyes cansados, como yo definí en su Ujú. momento, lo hizo en La Guardia. Díaz Morfa, si tú le preguntas a los guardias qué pasó o qué dejó de pasar Sí, y sí. qué cosas no debieron pasar, tienen su propia opinión. Entonces, lo primero fue que eso sirvió de retranca, o sea, de tapón para el desarrollo, la promoción de una cantidad de coroneles allí que debieron llegar a general o de generales que debieron llegar a posiciones importantes, que por el producto de ese tapón realmente no no hubo oportunidades para ellos y muchas otras cosas más, muchas otras cosas más. Mira cómo anda ahí encartado una cantidad de gente, penosamente. Hay, qué sé yo, cuántos coroneles, creo que 4 o 5 coroneles y un mayor general Que ya ya, retirado. yo creo que no es Operación Lobo, sino Operación Manada, porque En Manada fue que le cayeron sí. en el aspecto de la seguridad, o sea, la Ujú. colocación de los servicios de seguridad que tenían que darle a algunas instituciones. Bueno, pues como parte del asunto había que sacar una tajada para el encargado de seguridad. Ahí están encartados con unos millones, que por cierto han llegado a un acuerdo con el Ministerio Público, una parte de ellos. Parece que algunos están por ponerse en la cuestión de juicio abreviado, reconociendo Exacto. su Y entonces admitieron, culpabilidad. ya algunos 4 creo que han admitido, también el empresario que mencionan también admitió que él para facilitar las Sí, sí. cosas y como parte de facilitar la logística, Sí, sí, entonces, que le mantuvieran y el él era lo contrato. que quería era su cuarto y su cosa, entonces bueno, él boroneaba Y y oye, y entonces, parece que no solamente había que darle soborno, sino poner menos cantidad de vigilantes, pero decir que se ponían 20, nada más se ponían 10, pero se le pagaba a 20. estilo lo que se hacía una vez en el cuerpo de ayudantes Sí. y hay unos expedientes ahí que todavía están en la justicia. Ujú. Entonces realmente todas esas cosas pasaron con mucha gente designada del equipo del sector político dentro del PRM que encabeza Hipólito Mejía. Que por cierto, y con esto nos vamos a ir a la pausa, que por cierto, él le ha mandado una carta al señor Burgos Gómez, enmendándole la plana, porque Burgos Gómez dice que hubo una especie de festín o de reparto en el periodo 2000-2004, El periodo el de periodo Hipólito. que toca al expresidente Hipólito Mejía, y entonces él dice que le hace un emplazamiento público que diga lo que tiene que ver, lo atinente a su periodo, incluso le menciona a su gestión, a la de su familia y qué sé yo, y demás hierbas, y le pide concretamente que sea más específico sobre su denuncia, porque realmente él para los fines se ha sentido aludido. Y resulta que Burgos Gómez fue, no sé si fue el primer gobernador de aquel lado, cuando Creo que sí. se dividió el asunto, se hizo la Ujú. provincia de Gran Santo Domingo, se hizo la provincia de aquel lado, la provincia de Santo Domingo, fue creo que el primer gobernador de la provincia. Y entonces, por ahí, en algún momento por ahí, Hipólito le recuerda, y recuerda que fuiste funcionario de mi gobierno. Entonces, eso no se lo dice en esta carta, eso creo que fue una participación que él tuvo en el programa en la Z. Pero como usted asegura tener información de primera mano, también podría dar a conocer cualquier caso o situación que me involucre en apropiaciones
dolosas en mi desempeño como secretario de Agricultura, o sea, cuando él fue secretario de Agricultura durante el gobierno del presidente don Antonio Guzmán. En mi condición de expresidente de la República y como hombre público, convengo en el derecho que tiene el pueblo dominicano de conocer sobre las conductas de quienes hemos alcanzado algún nivel de liderazgo nacional. Por tanto, señor director, reclamo que usted establezca de manera clara, precisa y contundente, por los mismos medios que expresó sus arriesgados comentarios frente a la opinión pública nacional, el alcance de sus declaraciones, especialmente en lo que se refiere a mi persona, a mi familia y al periodo gubernamental que me tocó servir. De todas maneras, es bastante contundente la carta del expresidente Hipólito Mejía a Burgos Gómez, que por demás, él es el director del CEA, director de Bienes Nacionales, y él está hablando de tierra, que si él tiene una falencia. Yo creo que antes de estar hablando de esa carta y esas cosas, debió pagarle a los empleados que se santearon en el CEA y no le pagaron sus prestaciones, que incluso le hicieron protestas y demás. Entonces, él como funcionario, a mucha gente no lo convence mucho. Entonces, por eso, no lo convence o no lo ha convencido. Probablemente se esté metiendo en un callejón. Probablemente. Él no es político, que yo sepa. Creo que tenía no sé si él tenía una emisora de aquel lado, en la parte oriental, pero qué sé yo, le ha cogido ahora y le toca. Y además quizás toca una tecla que no es tan... Porque Hipólito, qué sé yo, Hipólito en su momento... Hubo gente que le hizo sus críticas y qué sé yo, pero realmente en sentido general hay que ser cuidadoso cuando se toca el aspecto personal. Hay la posibilidad de que Burgos Gómez le esté dando un palo a un panal de avispa. Exactamente. Entonces, nada, él que aclare su asunto en el CEA, que yo no sé por qué, no sé si creo que fundieron el CEA con Bienes Nacionales o qué sé yo cómo fue que hicieron ahí, pero yo creo que ese es un traje demasiado grande para Burgos Gómez. Particularmente entiendo eso, que le queda grande el saco. Eso creo yo, particularmente, es lo que... y no es una defensa de Hipólito, sino una crítica a Burgos Gómez. Claro. Nos vamos a la pausa, director. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplir las ideas. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día, Que tenga buen día. no pa' buen día. Y este día mi Ay, no. Día difícil, ¿eh? te digo, y buen día. El día está bueno pa' un buen día. Ay, perdón. No, no te preocupes, está bien. Pero hoy me siento Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. buen día. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo.
En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Resalta por ahí que educación no ha podido cumplir con no sé si fue promesa o compromiso o qué cosa, pero cualquiera de las dos se parecen, con el compromiso de habilitar unas 1.100 aulas, nuevas aulas, La gente de Cristo Rey tiene una protesta, le mandaron unas aulas móviles y ellos no la aceptaron. Ellos lo que quieren es que le terminen su estructura. Como debe ser, sí. Como debe ser. Entonces, eran unas 1.100 aulas nuevas para el año escolar 2025-2026. No se sabe por qué no. Lo cierto es que hay problemas de cupo. Con el déficit de aulas y la proximidad del año escolar, crecen las preocupaciones sobre la disponibilidad de cupos en las escuelas. Al respecto, el ministro de Educación, Luis Miguel Decán, afirmó que el acceso a la educación pública está garantizado para todos los estudiantes. Ojalá que sea así, pero mientras tanto, si hay un faltante de 1.100 aulas, ¿cómo va a estar garantizado para todos? A todos. Y aquí no es aplicable el término de que a todas. Como dijo la... El déficit de aula ha sido sostenido en los últimos tiempos. Mientras tanto, Abel Martínez, el pasado candidato del Partido Reformista, denuncia la falta de aulas en República Dominicana. PLD. Le cambia el color, amarillo. Y el reformista estaba pensando en Quique Antún. Y hablábamos de Balaguer ahorita. Sí. Pero bueno, Abel Martínez fue el pasado candidato y parece que lo quieren, por cierto, lo quieren sacar de circulación, se le han metido en el camino. No, Danilo no lo quiere. No lo quiere, aparentemente, no, evidentemente. Le está expulsado de las gracias de Danilo. Y ahora parece que están entusiasmando a Gonzalo para que Gonzalo sea el que salga a ruedo, entusiasmándolo, convenciéndolo, porque Gonzalo dijo que no volvía a aspirar. Yo creo que no debería meterse Gonzalo en eso. Económicamente a él no le fue bien. No le fue bien. En términos de voto, bueno, sacó un 38%. Las circunstancias de ese momento le produjeron le hicieron de donde no había un 38%. Pero esas circunstancias hoy son totalmente distintas. Pero ha quedado económicamente desguañangado. Eso recordamos siempre el caso de Jacinto Peinado. Parecen lo mismo, son casos parecidos en términos de disminuir las finanzas personales, los recursos personales, afectar las empresas personales por embarcarse en la gran empresa pública que tiene sus bemoles, La política es para los políticos. Y las empresas es para los empresarios. Para los empresarios. Empresarios que se meten a políticos, bueno, no todas las veces, sobre todo si caen siendo candidatos. Que a propósito de eso, el senador de una de las provincias de aquel lado, el señor Tavera, una vez una conversación dijo que esa porquería que él había gastado muchísimo dinero, pero ahora él quiere ser presidente del Senado. Quiere ser presidente del Senado. Que por cierto, el Senado aprobó, creo que fue en primera lectura, aprobó el asunto del Código Procesal Penal, lo aprobó. Y esta mañana me llamó un general de la policía amigo y con la preocupación que tienen la policía o mucha gente en la policía sobre algunos artículos que establecen sanciones. Que establecen sanciones, y no por las sanciones mismas, sino porque entienden, hay ahí generales, algunos ya afuera, inclusive hay un general, no recuerdo cómo se llama, que es un
muy preparado, ya retirado, que ha estado opinando en las redes, y hay algo que él opinó sobre, ya mandó su opinión y se la mandó a varios ex compañeros de la institución, preocupado porque es que le pone una especie de camisa de fuerza. Ciertamente que hay que penalizar, que hay que, como diríamos, aprobar consecuencias para determinados desbordamientos cuando lo haya, pero el asunto es que ellos entienden que hay una desprotección y una especie de amarradura de mano o de hombros y manos a los policías para actuar frente a la delincuencia en momentos difíciles, Sí. que esto pudiera estimular ¿cómo diríamos?, el incumplimiento en un momento dado para no caer atrapado por la severidad de las leyes, pudieran voltear la cara para otro lado. De hecho, y en la práctica, eso es lo que ha estado ocurriendo muchas veces. En muchos sitios ha estado pasando eso porque fácilmente aquí la gente entiende que puede irle arriba a un policía, entrarle a trompada, Claro. y eso no va a tener consecuencias. Entonces, hay muchas cosas, no, pero aún así, la delincuencia misma, a la Claro. delincuencia misma no se le llega ni se le corrige a mano pelada. Que están armados. Hay que situarse en el caso o en el terreno de los policías. Yo no estoy hablando ya de los policías trogloditas, abusadores, violadores de la ley, violadores de todo. No estoy hablando de eso, sino de los policías que en cumplimiento de su deber se tiran o los tiran a la calle a realizar las tareas institucionales y se encuentran de allá para acá con delincuentes, a veces bien armados, otras veces no tan armados, pero desalmados en definitiva. Y entonces ellos tienen que lidiar con esas situaciones riesgosas para ellos en lo personal, en lo institucional y hasta en lo familiar, porque cuántos de ellos quedan a veces lisiados y desprotegidos y todos los riesgos que corren. Esa es una parte de la realidad que la están viendo desde ya algunos veteranos policías. Y la persona que me llamó fue una persona que tiene mucha experiencia en la materia y una persona muy seria que yo conocí, traté directamente desde cuando era raso de la policía y llegó al generalato de la institución. Entonces, de eso no se habla mucho, porque él preguntaba, bueno, pero ¿y entonces está esto, tiene que ver con esto con las reformas? Entonces, ¿qué oportunidad le dieron los legisladores, por ejemplo, a uno que otro por ejemplo, al director de la policía, al ministro de Interior y Policía, o a técnicos policiales para escuchar sus inquietudes y también sus sugerencias? Sí, sí. Porque no es que se hiciera un traje a la medida de la policía, eso no es, como por ejemplo algunos que estaban todavía proponiendo, no recuerdo en qué plataforma institucional era que se estaba proponiendo que los tribunales militares y policiales volvieran. Sí. No, eso ya es cosa del pasado. Eso es cosa del pasado. Sí, es cosa del pasado porque... Eso está superado. Porque, no, eso está superado en términos institucionales. Usted no puede venir que retroceder, eso sería un retroceso. Eso sería una aspiración totalmente inaplicable, no aceptable. Pero también hay que tomar en cuenta que la policía lo que tiene es que establecer, o en la policía y en los mecanismos institucionales, establecer los mecanismos y las reglas de juego con la claridad suficiente para que cuando haya un hecho se determinen las culpabilidades, las responsabilidades y los atenuantes y todas esas cosas. Porque es verdad que muchas veces los policías se ven con situaciones donde ni la institución ni la ley muchas veces los protege, pero hay otras veces que ellos se hacen de la vista gorda
y le pasan por encima a derechos fundamentales y atropellan a los ciudadanos. Entonces, hay que coger las verdes y las maduras, escuchar unos y otros, unas y otras cosas. Parece que los legisladores no escucharon a nadie de la policía, ni a nadie de la llamada reforma policial. Y entonces aquí se ven ellos desde ya atrapados y sin salida. Y eso pudiera ser también perjudicial, porque una policía temerosa puede ser temerosa de la ley, pero no temerosa de una excesiva aplicación de la ley. Si sus derechos no están garantizados en el cumplimiento de sus funciones, usted no va a tener policía serio, ni policía que se la juegue. No. Y además de eso, esa es la policía que tenemos. Necesitamos reformarla y mejorarla, pero no nos podemos quedar sin policía. No. Porque, oiga, no nos podemos quedar sin policía. Porque usted critica a la policía, pero el día que se le meten en su casa, lo primero que llama es a la policía. Usted critica a los bomberos y el día que se le está quemando una sábana por un canto, entonces usted lo primero que llama es a los bomberos. Si nosotros que hemos defendido la labor de la policía, hemos insistido en que la policía... En la parte defendible. Sí, no debe ser solo honesta, eficiente y respetuosa de los derechos. También tiene que parecerlo, como decía el dicho romano. Así es, así es. Entonces es bueno que se escuche, no sé si para una segunda lectura, se escuchen argumentos de la policía, porque malo era antes, cuando se quería una reforma policial, y entonces los policías iban en trulla. Tú recuerdas que había una caravana, un desfile de ex jefes de policía. Que después se ufanaron de haber... pero para boicotear cuando había las reformas que se querían hacer desde hace mucho, porque eso no es nuevo. Esos intentos de mejorar cosas en la policía para evitar los abusos o los desmanes, los excesos en definitiva. Pues había gente que iba en trulla, iban en loca caravana. Yo recuerdo, en loca caravana, cuando Lila Albuquerque era presidenta, ella recibió a muchos generales, porque no, ellos querían la ley que le conviniera, no la que se necesitaba. El traje hecho a la medida. Un traje a la medida, eso es lo que yo quería. Entonces, una cosa y la otra es mala. Eso le respondí yo al amigo que me expresaba con mucha preocupación. Digo, eso no es bueno. Ahora, debieron oírlo, pero claro, pero quizás pudieran morigerar algunas cosas. Así es. Pero, ¿por qué eso no pasa con otras instituciones que tienen que aplicar sanciones en un momento determinado? Entonces, él es la única institución pero es probable que tengan una parte de razón, porque esa persona que me llamó con mucha preocupación, porque no se puede tampoco maniatar, amarrar las manos a la policía, no. Ahora, ¿qué debe venir? Una investigación, que la investigación sea equilibrada, correcta, seria, y que después, cual juez, entonces venga de allá para acá la aplicación de justicia. Usted se excedió, es para afuera que usted va, o sancionado que usted va primero. Claro. Usted tiene la razón, se le da la razón. Pero bien, director, la última pausa. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplirla.
lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa, Un nuevo Diego. diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día, Que tenga buen día. no va buen día. Y este día mi Ay, no. Día difícil, ¿eh? y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No te preocupes, está bien. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Me voy por Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Guillermo Moreno es candidato a senador y El candidato presidencial. primero y después candidato a senador en la capital, y Omar Fernández le ganó la prueba, que yo se lo dije al presidente, su candidato se lo van a derrotar, pero él decía que estaba muy bien. Era muy mal bien. candidato. Entonces, pero Guillermo Moreno ha estado muy activo, incluso en temas interesantes y también por otro lado preocupantes, que como es la defensa del medio ambiente, de los recursos naturales y cosas por el estilo. Estuvo por San Juan en una especie de marcha caminata donde la gente decía, pues allá se quiere hacer una presa no, al revés. Explotar una mina. Es explotar una mina. Si fuera a hacer una presa no fuera nada. No. Entonces ellos quieren su agua, ellos no quieren, dice que ellos necesitan, no quieren mina, ellos lo que quieren es vida. Sí. Entonces, que nada, porque se ha probado que la explotación de la mina contaminaría ríos importantes. Claro, entonces Guillermo le hizo una exhortación al presidente, que el presidente que escuche los clamores del pueblo para que realmente no se tome esa decisión del tema de la mina. Bueno, pues Guillermo como parte, y qué bueno que eso es un aporte, porque qué bueno que dentro de su campaña, si se quiere, o su presencia política, está el asumir causas que tienen que ver con la defensa del medio ambiente. Eso es bueno, aplaudimos ese tipo de participaciones, porque ya ha enterado él también que se le quiere cercenar, dar una puñalada por demás, a el Parque Botánico, el Jardín Botánico. Él dio a conocer un video muy interesante, porque todavía allí está latente, a pesar de la preocupación de la Academia de Ciencias, de la Universidad Autónoma, de distintos conservacionistas o ecologistas o preocupados por el tema medioambiental. A pesar de todo eso, todavía sigue latente la solicitud que hiciera el Ministerio de Obras Públicas, que está calladito, no ha dicho nada, con esa solicitud a Medio Ambiente para un tema de un estudio que tampoco se ha presentado el estudio. Y Medio Ambiente dijo, no hay ninguna decisión en ese sentido. Sí, pero la intentona está, al punto de que ahí se ve que ya comenzó, no dentro del Parque Botánico, pero sí fuera. Hay unos trabajos que ya se iniciaron, ahí está el trillo carretero que se ha hecho, unos trabajos que se han comenzado, no se sabe para, bueno, en dirección al Botánico, más o menos,
en esa dirección, amenazando que para allá que vamos. Sí. Pero que resulta que la sociedad está parada en dos patas. La sociedad, dos patas, no dos pies, dos patas. Y no, para estar más segura. Y no quiere que eso se lo hagan allí, que le den esa puñalada, que cercenen el Parque Botánico. Y entonces Guillermo Moreno elaboró un materialito que yo quisiera que el director no lo pasara. Vamos a escuchar a Guillermo Moreno. El Ministerio de Obras Públicas planea quitar cerca de 11.000 metros cuadrados del Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael Moscoso con la posible anuencia del Ministerio de Medio Ambiente. Y todo esto para ampliar una avenida. Se trata de un proyecto inaceptable y que todos debemos rechazar. Este parque no es asfalto, es vida que purifique el aire, retiene agua y combate la crisis climática. Perder un trozo de esta franja verde significa más calor, más enfermedades respiratorias, menos educación ambiental. Defendamos el botánico, digamos no a su mutilación. Comparte este video y alza tu voz. Santo Domingo merece respirar, conservar y crecer sin destruir una de sus principales zonas verdes. Bueno, estamos compartiendo justamente el video de Guillermo. Suscribimos totalmente su preocupación, es la nuestra. Sí, nosotros fuimos de los primeros en advertirse realmente sobre ese tema y no estamos de acuerdo sencillamente con que se le cercene, 11.000 metros. 11.000 metros, que no es poca cosa. No es poca cosa a un pulmón de la ciudad. Entonces, además, si usted no hizo eso, no venga a desbaratarlo. Eso fue hecho con una visión de gente pensante, de gente que sabía, de preservadores, de ecologistas, de visionarios. Eso que se hizo allí. Entonces no venga ahora, vamos a mocharle un pedazo. No. Invéntese cualquier solución que no sea esa. Meta un túnel, haga lo que usted quiera por abajo de la tierra, que no le toque las raíces a los árboles. Lo que usted quiera, hágalo por ahí abajo y salga por allá por la Jacobo Magluta, haga lo que usted quiera. O métase por la Jacobo Magluta y salga a la Kennedy, qué sé yo, por allá. Pero por favor, o métale un segundo piso. Métale un segundo piso a la bendita Avenida de Colombia, que siempre está sobrecargada y que es verdad que no caben por allí. Pero Danilo, ya comenzaron a mochar, como yo decía ahorita, hay un trillo hecho, o sea, hay una proyección sin ofrecerle ningún tipo de información y explicación a la sociedad. No. El asunto es, vamos para allá, metemos las maquinarias y después hablamos. Si el pueblo, si la gente no se da cuenta, hacen eso y cuando venimos a ver ya se han llevado todo por delante. Se han llevado todo por delante, entonces entonces lo hacen como para que se vean en la obligación de aceptarlo y de permitirlo. Entonces comienza la maquinaria, suerte que del agua afuera, la parte que se ha hecho. O sea, hay unos trabajos que se están haciendo allí. Entonces, no, eso definitivamente hay una oposición mayoritaria a esa decisión. Pueden inventarse, pero señores, hablen con Diandino para que si no tienen fórmula Diandino le puede dar buenas asesorías. Él no puede salir mucho de su casa, pues tiene algunas situaciones de salud, pero le puede decir cómo es que se mete la comesora por debajo de la tierra. ¿Cómo es que se hace la cosa? ¿Cómo es que se hacen las cosas? ¿Verdad? ¿Cómo es que se hacen las cosas? Entonces, eso amerita o un túnel o un elevado, lo que sea. Invéntense cualquier fórmula. Y vi recientemente, yo no pude capturarlo, pero vi a alguien que decía que eso se puede ampliar sin necesidad de quitarle un pedazo al botánico. Fue un técnico, fue un especialista. Es que hay que consultar, hay que hablar, hay que consensuar las cosas con la gente que sabe. Por eso estamos fallando también en lo del tránsito, que parece que ya hay consenso en que no resulta. Eso va a ser un disparate, Danilo. Nosotros lo estamos mirando desde un principio. Así es. Que es así. ¿Por qué? Porque eso no se ha consensuado tampoco. No. Y menos con y es tan elemental con que
¿qué te digo? El viraje que tú evitas aquí, lo manda para otro lado. Sí. Y lo malo es que con tantas calles de una sola vía, entonces cuando tú sales que tú no puedes girar ahí, imagínate que a ti te manden a girar a la redonda, que tú tienes, no, tú no puedes doblar a la izquierda, tiene que ser a la derecha para que entonces en otro sitio tú te vayas a encontrar la salida. Sí, pero la salida, da la vuelta a la redonda y donde quiera que tú te metes. A mí me pasó ayer con la calle que es de 2 vías, el Paseo de los Locutores. Yo venía de sur, el sur está para acá, de oeste a este, en la Paseo de los Locutores, y me encuentro, antes de llegar a la Churchill, con una longaniza de carro entre la Emiliano Tardit, que pasa frente a la Anunciación, hasta la Churchill. Oye, una longaniza de carro, por una longaniza larga. Un tapón muy grande. Un taponazo grandísimo, porque ¿qué pasa? Que los carros que vienen, bueno, en sentido general, el carro que viene de otro lado, cuando le cambia el semáforo, ya está en medio. Cuando dan luces, la luz verde del otro lado, te encuentras que el carro está en medio de la calle. Sí, está bloqueando. Está bloqueado y ahí se arma la que tú no te imaginas. Así es. Entonces, vamos a ver cómo salen de este lío, cómo salen, pero bueno. Y los colegios no han comenzado. Director, váyase. Adiós, vámonos.